Bueno, continuamos con este video, vamos a hablar del átomo. Recuerden que en este video también tenemos en cuenta los modelos atómicos. Inicialmente, el átomo, vamos a hablar de un núcleo donde encontramos la carga positiva, que son los protones, y los que no tienen carga, que son los neutrones. Los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo, entonces siempre lo vamos a encontrar en la corteza periférica. Como estamos hablando del núcleo, entonces vamos a hablar de la masa atómica. La masa atómica se representa con la letra A y es la suma de protones más neutrones. Los protones indican el número atómico y siempre lo vamos a representar por Z. Si vamos a hallar el número de neutrones, entonces despejamos la primera fórmula y sería igual a la masa atómica menos los protones. Siempre tenemos que tener en cuenta esa fórmula. Si vamos a hacer la representación de cualquier elemento de la tabla periódica, siempre en la parte inferior se ubica Z y en la parte superior se ubica A. Es decir, que Z indica el número de protones y A indica la suma de los protones más los neutrones. Supongamos que tenemos el hierro. El símbolo del hierro es Fe, su número atómico es 26 y su masa atómica es 55. Entonces, si yo les doy hierro, 26 y 55, y les digo, hallen la masa atómica, hallen el número atómico y hallen los neutrones. Inicialmente recuerden que la A es la que se ubica en la parte de arriba, o sea, en ese caso sería 55. Z es el número de protones, es decir, el que se ubica en la parte inferior, que sería igual a 26. Si yo quiero hallar los neutrones, entonces lo que hago es restar de 55, le resto 26, y esa respuesta daría 29, es decir, que los neutrones serían 29. Siempre partimos así para hallar los diferentes número atómico, masa atómica de un compuesto. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos el fósforo, entonces vamos a hallar los datos igual. Entonces, vamos a hallar la masa atómica, el número atómico y el número de neutrones. La masa atómica ya saben que se ubica en la parte superior, o sea, sería igual a 31. Recuerden que la masa atómica es la suma de protones más neutrones. El número atómico sería el número de protones, que sería igual a 15. Y los neutrones sería igual a la masa atómica menos los protones, o sea, 31 menos 15 quedaría 16. Si vamos para el elemento sin, entonces A sería igual a 65, Z sería igual a 30, y los neutrones serían igual a 65 menos 30, que sería 35. Si vamos para el flúor, entonces A sería igual a 19, Z sería igual a 9, y el número de neutrones sería la diferencia de 19 menos 9, que sería igual a 10. Esas son las características de los elementos cuando estamos hallando el número atómico y la masa atómica. Existen elementos que tienen el mismo número atómico, pero que difieren en la masa atómica. Esos compuestos se conocen con el nombre de isótopos y se definen como elementos del mismo, pero que difieren en la masa atómica. Entonces vamos a ver el carbono, por ejemplo. El carbono, vamos a hallar aquí, la masa atómica es igual a 12, el número atómico es igual a 6 y los neutrones sería igual a 12 menos 6, sería 6. Si miramos esto, entonces la masa atómica aquí sería igual a 13, el número atómico sería igual a 6 y los neutrones sería 13 menos 6, que serían 7. Y miramos esto, entonces la masa atómica sería igual a 14, el número atómico sería igual a 6 y los neutrones sería igual a 14 menos 6, que sería 8. Si miramos los elementos, en este caso de los isótopos, ¿en qué están difiriendo? En la masa atómica. ¿Pero por qué difieren? Porque el número de neutrones es diferente. Des en cuenta que este tiene 6, este tiene 7 y este tiene 8, pero el número atómico se mantiene constante. ¿Por qué es diferente la masa? Porque la masa es la suma de los protones y los neutrones están cambiando. Eso sería en cuanto a los átomos. Ahora vamos a mirar el modelo atómico de Bohr, que es el modelo que nos interesa para poder llegar al modelo actual y poder realizar los siguientes ejercicios. En el modelo de Bohr, entonces, Bohr destaca que existe un núcleo donde está la carga positiva y alrededor existen unos niveles de energía. Esos niveles de energía son 7, entonces se ubican con los números del 1 al 7, o también los ubicamos con las letras K, L, M, N,
O, P y Q. En los niveles de energía siempre se van a ubicar los electrones, es decir, que aquí en estos niveles de energía que son órbitas elípticas vamos a ubicar los electrones y recuerden que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Una de las teorías de Bohr dice que los niveles de energía están cuantizados, es decir, que tienen una determinada cantidad de energía, unos cuantos de energía. Por decir algo, esa energía va aumentando a medida que los electrones se alejan del núcleo. Es decir, que tiene más energía el nivel O que el nivel N. Tiene más energía el nivel P que el nivel O. Y siempre que se encuentre entre más lejos del núcleo hay mayor energía. Cuando un electrón se encuentra en el nivel M, supongamos, y quiere pasar al nivel N, es lógico que el nivel N tiene más energía. Entonces, como tiene más energía, necesita absorber esa energía. Es decir, necesita saltar de un nivel inferior a un nivel superior. Como necesita energía, se dice que es un nivel de absorción de energía. O simplemente se dice que el electrón para poder pasar al otro nivel necesita energía. Si es lo contrario, el electrón quiere pasar del nivel 6, digamos, quiere pasar al nivel 5, como el nivel 5 tiene menos energía, quiere decir que este libera energía. Entonces, si salta de uno inferior a uno superior, quiere decir que absorbe energía del núcleo, de los niveles de energía, y si salta de uno mayor a uno menor, quiere decir que le libera energía al átomo. El modelo de Bohr nos da paso para el modelo actual. Recuerde que los niveles de energía, si los ubicamos en letras, es K, L, M, N, O, P y Q. Pero nosotros vamos a utilizarlos por lo general en los números. Entonces el K significa 1, el L2, el M3, el N4, el O5, el P6 y el Q significa 7. Entre las teorías encontramos de que el número de niveles que existe en un átomo corresponde al mismo número de subniveles. Por decir algo, si el nivel es 1, quiere decir que tiene un subnivel 1. Si el nivel es 2, quiere decir que tiene 2 subniveles. Si el nivel es 3, que tiene 3, y así sucesivamente. Es decir, que el mismo número de niveles equivalen al número de subniveles. Cuando trabajamos cómo representamos los subniveles se representan con letras. Entonces, si el nivel es 1, la letra que se utiliza es S. Si el subnivel es 2, entonces utilizamos la S y la P, que envían las 2. Si el subnivel es 3, sería S, P, D. Si es 4, sería S, P, D, F. Si es 5, S, P, D, F, G. Si es 6, S, P, D, F, G, H. Y si es 7, sería S, P, D, F, G, H, I, que es el otro postulado de Bohr. Para determinar el número de electrones que va en cada subnivel de energía, existe una fórmula. La fórmula es 2n al cuadrado, donde n es reemplazada por el nivel de energía. Entonces, vamos para el primero, entonces sería 2. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 electrones. Vamos al siguiente, entonces sería 2, reemplazo por este 2. Entonces sería 2 al cuadrado es 4 por 2, serían 8 electrones. El del 3 sería 2, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 electrones. El cuarto sería 4 al cuadrado, 16 por 2, 32 electrones. El quinto sería 5 al cuadrado, 25 por 2, 50 electrones. 6 al cuadrado sería 36 por 2, 72 electrones. Y el último sería 7 al cuadrado, 49 por 2, 98 electrones. Estos electrones se tienen que distribuir en los subniveles de energía. Entonces, decimos, el primer nivel de energía tiene 2 electrones, pero ¿cuántos subniveles tiene? 1. Significa que en ese van 2 electrones. El segundo nivel de energía tiene 8 electrones, pero ya sabemos que ese lleva 2. Entonces, ¿cuánto le falta a 2 para llegar a 8? Sería 6. 6 y 2, 8. El tercero tiene 18. Yo ya sé que este tiene 2, este tiene 6. 6 y 2, 8. Para llegar a 18 le faltan 10. Y 2, 6, 10. Para llegar a 32 le faltan 14.
y sigo sumando todos estos números hasta llegar al número indicado. Dese en cuenta que va aumentando de 4 en 4, es decir, que este sería 14, este sería 18, este sería 2, 6, 10, 14, 18, 22, y el último sería 2, 6, 10, 14, 18, 22 y 26. Siempre va aumentando de 4 en 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ubico el nivel 1, sería un S2. Si ubico el nivel 2, sería 2S2, 2P6. Si ubico el nivel 3, sería 3S2, 3P6, 3D10. Si es el 4, ya saben que es S2, 4P6, 4D10, 4F14. Si ubico el nivel 5, 5S2, 5P6, 5DD, 5F, 5G y así sucesivamente hasta que llegamos al 7. Voy a ubicarles eso directamente aquí para poderles decir cómo vamos a trabajar esos subniveles de energía teniendo en cuenta el número atómico de los elementos en la tabla periódica. Recuerden que siempre debemos ubicar los electrones teniendo en cuenta el número atómico. Entonces, voy a pasarles nuevamente aquí. Entonces, lo que voy a hacer acá es un S2, 2S2, 2P6, lo que les estaba diciendo, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 5G18, 6S2, 6P6, 6D10, 6F14, 6G18, 6H22, 7C2, 7P6, 7D10, 7F14, 7G18, 7H22 y el último que sería 7I26. Nunca se van a llenar todos esos electrones porque solamente han encontrado como 120 átomos. ¿Cómo lo vamos a leer? Siempre se va a leer de arriba hacia abajo, es decir, un S2. Después sigo con 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Siempre vamos a leer de arriba hacia abajo, así como los estoy subrayando. Deben hacer ustedes la anotación para poder luego leer teniendo en cuenta el número atómico. Entonces, si voy en 4D10, sigo 5P6, 6S2. Si termino aquí, nuevamente me devuelvo aquí, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Si estoy en 4S2, quiere decir que paso a 3D10. Si estoy en 6S2, 4F14. Si estoy en 7P6, sigue 5G18. Siempre debo leer de arriba hacia abajo. Vamos a hacer ahora sí la distribución de los electrones teniendo en cuenta el número atómico. Existe una regla para... Vamos a utilizar la tabla periódica entonces para que recordemos. En la tabla periódica los elementos se ubican en filas verticales denominadas grupos y en filas horizontales denominados periodos. Los elementos representativos de la tabla periódica van 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el grupo 8 que ya no reacciona. Los elementos de aquí se denominan elementos de transición. Recuerde que los periodos son las filas horizontales y se ubican del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos dos últimos se ubican en el 6 y este último se ubica en el 7 si miran el número atómico. Cuando tomamos el número atómico de cualquier elemento y comenzamos a hacer la distribución electrónica, es decir, ubicamos los electrones, esto que estamos haciendo aquí se llama distribución electrónica o notación espectral. Cuando los grupos son A en la tabla periódica, es fácil determinar el grupo y el periodo. ¿Cómo determinamos el grupo y el periodo? Entonces, el grupo lo determinamos sumando el primer subnivel de energía con el último. Y el periodo es el número grande base que aparezca. Pero tenemos que tener en cuenta que si la notación espectral termina en S, el exponente que tenga S indica el grupo. Para los grupos B de la tabla periódica, entonces se ubica lo mismo, pero si la suma ya pasa del 8, 9 y 10, que son estos, ya saben que pertenecen al grupo 8B. Si llega a 11, sería el grupo 1B, y si llega al 12, sería el grupo 2B. Voy a explicarles lo que les acabo de decir. Entonces, ubiquemos primero que todo un elemento. Vamos a trabajar
Por ejemplo, el flúor. El número atómico del flúor es 9. Entonces vamos a comenzar a hacer la distribución electrónica del flúor. Entonces, el flúor, símbolo F, número atómico igual a 9. ¿Qué vamos a hacer? Distribuir este número atómico de los subniveles de energía hasta que llegue a 9. Entonces yo comienzo leyendo un S2. Después de un S2 sigue 2S2. Después de 2S2 sigue 2P6. 2P6. Pero sumo. 2 más 2, 4 más 6, 10. Me pasé. Porque solamente necesito 9. Quiere decir que yo borro este 6 y lo convierto en 5 para que la suma me dé 5 más 2, 7 más 2, 9, que es lo que estoy pidiendo. ¿Cómo hago yo el grupo y cómo hallo el periodo de este elemento? Entonces, en la teoría les digo, si terminan una letra diferente a S, se suma el primero y el último exponencial y nos indica el grupo. Es decir, que 2 y 5, como es una letra diferente a S, sumo 5 más 2, 7, pertenece al grupo 7. ¿Y cuál es el periodo? Pues el número base más grande, 1, 2, 2, entonces quiere decir que el periodo es 2. Por ejemplo, vamos a hacer otro elemento, hagamos el galio, que es 31. Entonces vamos a hacer el galio. Número atómico del galio, 31. Entonces comenzamos a hacer la notación espectral. Entonces sería un S2, 2S2, 2P6, 3S2, me devuelvo 3P6, 4S2, me devuelvo 3 de 10, ya miramos si nos pasamos o borramos, y seguiría 4P6, dejémoslo en 4P6 y sumemos a ver. Entonces sería 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, pero tenía que llegar a 31, quiere decir que borro este 6 y lo convierto en 1 para que la suma me dé 31. Vamos a mirar, como terminó una letra diferente a ese, sumo el primer exponencial con el último exponencial y me indica el grupo, o sea que ese elemento pertenece al grupo 3. Y vamos a ver a qué periodo pertenece. Entonces pertenece al periodo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. O sea, en ese caso el número base más grande es 4. Vamos a hacer el sodio. Entonces recuerden que el símbolo del sodio es Na y el número atómico es igual a 11. Entonces hacemos la distribución. Comenzamos. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sumemos a ver cuánto llevamos. Sería 2, 4, 10 y 2, 12. Nos pasamos porque necesitamos que termine en 11, es decir, que ubicamos 1. En la teoría les digo, si el elemento termina en S al hacer la distribución electrónica, quiere decir que el exponencial que tenga S nos indica el grupo. Entonces, terminó en S, el exponencial que tiene S es 1, lo cual nos indica que el grupo es 1. Y el periodo sigue siendo lo mismo, o sea, el periodo sigue teniendo en cuenta el número base más grande. 1, 2, 2, 3, es decir, que el periodo es 3. Vamos a hacer otro, vamos a hacer el calcio. El calcio, el número atómico es 20. Y hacemos la distribución electrónica lo mismo que hicimos las otras. Entonces, siempre debemos comenzar a leer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, calcio, Z igual a 20. Entonces, comenzamos. Un S2, 2S2, 2P6, bajamos, 3S2, volvemos, 3P6, 4S2, 3 de 10, sumemos a ver cuánto llevamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Quiere decir que este último nos sobra. Sumamos. Entonces, tenemos en cuenta que el grupo, si termina en S, el exponencial que tenga S indica el grupo. Si es una letra diferente, sumamos. Entonces, ¿en qué terminó? En S. Me indica que el grupo es 2. Y el periodo, representativos de la tabla periódica. Vamos a hacer un elemento de transición, por ejemplo, vamos a trabajar con el cobre, que el número atómico es 29, perdón. Entonces vamos a trabajar con el cobre, que el número atómico es 29. Siempre los números atómicos sí deben sacarlos de la tabla periódica. Y teniendo en cuenta la distribución de los electrones, decimos que estamos haciendo la notación espectral. Cuando utilizamos las letras, notación espectral. Entonces vamos cobre, número atómico 29. Hacemos la distribución, entonces sería un S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P6, 4S2, 3D10, 4P6, sumemos, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, y tenemos que llegar, era 29, o sea que nos pasamos, entonces tenemos que borrar, 2, 4, 10, 12, 18, 20 y era 29, es decir, que en vez de 10 aquí, yo ubico 3 de 9. Sumamos el primero y el último, yo les dije, si la suma da entre 8, 9 y 10, quiere decir que pertenecen al grupo 8B. Si la suma da 11, quiere decir que pertenece al grupo 1B. Y si la suma da 12, quiere decir que pertenece al grupo 2B. Entonces miremos, 9 más 2, 11. Es decir, que este elemento pertenece al grupo 1B. Y vamos a mirar el periodo, entonces el periodo es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, es decir, que pertenece al periodo 4. El número base sigue siendo el periodo y este no se cambia para absolutamente para nada. Ubiquémonos en la tabla periódica nuevamente. Cuando hagamos la distribución de los electrones en los subniveles de energía, siempre van a darse en cuenta que el grupo 1A y el grupo 2A termina en S, que el grupo 3A al grupo 8A termina en P, y que los elementos de transición siempre van a terminar en D. Entonces ustedes pueden ubicar así, saber si son del 1A, del 2A, si son del 3A al 8A o si son o pertenecen al grupo de los elementos de transición. Vamos a hacer el último elemento de transición para entrar a la notación orbital. Entonces ubiquemos, por ejemplo, vamos a hacer el escandio. El número atómico del escandio es 21. Entonces vamos a hacer escandio Z igual a 21. Hacemos la notación espectral, entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D10. Sumemos 2, 4, 10, 12, 18, 20 y 10, 30. Quiere decir que en vez de 10 ubico 9. Entonces sería 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ay, perdón, no ubico 9, sino ubico 1 porque es 3D 1. Porque es Z igual a 21. Entonces voy a sacar el grupo. Recuerde que el grupo suman el primero y el último. Entonces sería grupo 3. Pero como termina en D, recuerden que ahí es 3B. El periodo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 quiere decir que pertenece al periodo 4. ¿Listo? Eso sería en cuanto a la notación espectral. Existe otra manera de representar los átomos, además de la notación espectral, en una denominada notación orbital. La notación orbital, o es la órbita, es el espacio donde podemos encontrar un electrón. Cuando hablamos de notación orbital, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta que S tiene 2 electrones, que P tiene 6 electrones, que D tiene 10, que F tiene 14, que G tiene 18, que H tiene 22 y que I tiene 26. El número máximo de electrones que pueden existir por cada orbital es 2. Entonces, si ubicamos S, yo ubico los 2 electrones. Cuando yo ubico los 2 electrones, ubico uno hacia arriba y otro hacia abajo, que quiere decir que tienen un número cuántico spin. El número cuántico spin está indicando el giro del electrón. Uno girará hacia a la derecha y el otro girará hacia la izquierda, teniendo en cuenta las manecillas del reloj. Entonces uno sería más positivo y el otro sería negativo, pero no se tiene en cuenta, sino simplemente se mira el giro. Si en un orbital caben 2 electrones, quiere decir que ese tiene un orbital nada más. P tiene 6 electrones. Para que ubiquemos los 6 electrones, quiere decir que tiene 3 órbitas. Entonces ubico 1, van 2, van 4 y van 6. D tendría 10 dividido en 2, se tendría 5 órbitas. F tendría 7 por 2, 14, tendría 7 órbitas. G tendría 9 órbitas. H tendría 22 órbitas. Y 22 órbitas, no, perdón, 22 dividido en 2 tendría 11 órbitas. Y el I tendría 13 órbitas. Es decir, lo que estamos haciendo es dividiendo este número en 2. 2 dividido en 2 da 1, 6 dividido en 2 da 3, 10 dividido en 2 da 5 y así sucesivamente.
Esta notación espectral y esta que vamos a hacer en órbita se llama notación orbital y siempre las vamos a hacer al mismo tiempo para ubicar las órbitas y ubicar la notación espectral. Entonces vamos a hacer inicialmente la del nitrógeno. El número atómico del nitrógeno es 7, entonces vamos a trabajar con el nitrógeno. Entonces ubicamos. Nitrógeno, número atómico 7. Vamos a hacer primero la notación espectral. Entonces la notación espectral sería 1s2, 2s2, 2p6. Sumamos 2 más 2, 4. Nos pasamos, es decir que este 6 lo convierto en 3, 2, 4 y 3, 7. Recuerde que vamos a hacer debajo de la notación orbital. Entonces, cuando ubico S, yo ya sé que tiene una órbita. ¿Cuántos electrones? 2. Ya saben que los spin van, número cuántico spin van en sentido contrario. Nuevamente, aparece la S. No miran el número, sino la letra. S, un orbital. ¿Cuántos electrones? 2. Miramos la siguiente, P. Ya saben que P tiene 3 orbitales, entonces yo dibujo los 3 orbitales. Existe una regla denominada regla de Hund que establece que nunca puedo llenar los orbitales primero, sino que debo llenarlos de uno en uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como tiene 3 electrones, yo ubico 1, 2 y 3. No puedo llegar a hacer esto porque queda mal. Si ustedes ubican 2, 1 y dejan este vacío, esto está incorrecto. Se ubican los 3 orbitales y se llenan de electrón en electrón. Si voy a sacar el grupo, ya sabe que termina en P, entonces sumo 3 más 2, 5. Y si voy a sacar el periodo, el número más grande de base, que sería el periodo 2. Esto se llama notación espectral y esto se llama notación orbital. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a hacer el yodo, número atómico 53, y vamos a hacer la notación espectral y debajo hacemos la notación orbital. Recuerde que una tiene que ir debajo de la otra para comprobar y ver que se está dando lo mismo. Hacemos la notación espectral, entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, voy acá, 5p6, 6s2, luego sigue 4f14, luego sigue 5d10, 6p6. Dejémoslo hasta ahí y sumemos a ver si nos da ya el número que estamos buscando. Entonces sería 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 60, 70, 80. Uy, nos pasamos, era 53. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48, es decir que desde aquí debo borrar porque nos pasamos. Entonces 48. Para 53, entonces quiere decir que este se convierte en 5. 48 y 8 y 5, 13 sería 53. Vamos a hacer la notación orbital. Entonces la voy a hacer con marcador rojo. S, un orbital. ¿Cuántos electrones? 2. S, un orbital. ¿Cuántos electrones? 2. P, 3 orbitales. ¿Cuántos electrones? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S, un orbital, 2 electrones. P, 1, 2, 3, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S, un orbital, 2 electrones. D, 5 orbitales. 2, 3, 4, 5. 10 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. P, 3 orbitales. 1, 2, 3, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S, un orbital, 2 electrones. D, 5 orbitales, 10 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y P, 3 orbitales. 1, 2, 3, 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a determinar el grupo. Entonces ya saben que si termina una letra diferente a S, se suma el primero y el último. 2 más 5, 7. Para hallar el periodo, recuerden que sumamos el número, tenemos en cuenta el número base más grande, 3, 4, 5, 4, 5, es decir que pertenece al periodo 5.
Y terminamos con el último ejercicio. Vamos a hacer uno de los elementos de transición. Vamos a trabajar con el cromo, que el número atómico es 24. Entonces, cromo 24. Comenzamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Sumemos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Pero como solamente son 24, quiere decir que este lo convierto en 4. Hacemos la notación orbital. S, 2 electrones. S, 2 electrones. P, 3 órbitas, 6 electrones. Recuerde que yo lleno de uno en uno teniendo en cuenta la regla de Hund. S, 2 electrones. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. S, 2 electrones y D, 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos electrones? 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, que quedaría una órbita vacía y una órbita semillena. Recuerden que como cada órbita tiene 2 electrones, cuando tiene los 2 electrones se dice que la órbita está llena. Cuando solamente tiene un electrón se dice que la órbita está semillena. Y cuando la órbita está vacía, como en este caso, entonces ya saben que se llama órbita vacía. Para sacar el grupo, recuerden que si termina en D, ya saben que ustedes los elementos son del grupo B, entonces sumamos 4 y 2, 6 pertenece al grupo 6B. Y el periodo, entonces 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, quiere decir que el número más grande sería 4, el periodo 4. En este ejercicio, igual que en su consulta que tienen que mirar los números cuánticos, les quiero agregar algo. Cuando ubicamos de los niveles de energía, se habla de número cuántico principal, o sea, cuando hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quiere decir que son los números cuánticos principales, o cuando utilizan las letras K, L, M, N, O, P y Q. Cuando hablamos de número cuántico azimutal o secundario, o de momento angular, es cuando estamos hablando de los subniveles. ¿Cuáles serían los subniveles? Pues S, P, D, F, G, H, I. Cuando hablamos del número cuántico spin, es cuando estamos hablando del giro del electrón, que yo les digo que ubicamos uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y cuando hablamos del número cuántico magnético, es cuando estamos hablando de los orbitales. Esos serían los números cuánticos que les he mandado también averiguar en la consulta. En el próximo video ya veremos el tipo de enlaces y también tenemos que tener en cuenta que para hacer los enlaces tenemos que tener notación espectral, notación orbital y también hablaremos de tabla periódica.